Un niño tembloroso señaló un contenedor de basura en medio de la calle, y los transeúntes lo ignoraron, creyendo que era solo una travesura infantil. No fue hasta que un millonario se detuvo, la curiosidad impulsándolo a acercarse, que lo que encontró dentro lo dejó paralizado en el acto. A primera vista, parecía una tarde tranquila más en una calle silenciosa. Pero el dedo tembloroso y los gritos desesperados de un niño rompieron el silencio. La puerta de un coche de lujo se abrió de golpe. Los zapatos de cuero negro pulido de Alexander Harris tocaron el pavimento empedrado de la plaza, cada paso pesado, deliberado. Su traje gris carbón le quedaba a la perfección, proyectando una presencia de autoridad que hacía que los transeúntes se detuvieran. Por un momento, Alexander no se dio cuenta. Estaba acostumbrado a esas miradas, mitad admiración, mitad distancia. Bajó del coche y levantó la cara hacia la brisa vespertina que barría la ciudad. Para él, aquello no era más que una breve parada en un viaje de negocios, y en su mente, el lugar no tenía ninguna importancia real. Solo un pequeño pueblo, unas cuantas tiendas destartaladas, caras desconocidas apiñándose en una calle estrecha. Su intención era dirigirse directamente a la cafetería al otro lado de la plaza, donde había quedado con un socio de negocios. Pero el sonido desgarrador del llanto de un niño lo interrumpió, tan crudo, tan fuerte, que ahogó el zumbido de los motores y el murmullo de la multitud. Se detuvo en la esquina de la plaza, junto a un voluminoso contenedor de basura público. Un niño pequeño y frágil estaba sollozando. El niño tenía unos 6 años, su ropa estaba sucia y rasgada, y abrazaba un osito de peluche gastado. No solo lloraba, sino que suplicaba, sus pequeñas manos señalando frenéticamente el contenedor. «Por favor, tienen que creerme. Mi mamá está encerrada ahí dentro, por favor sálvenla». La voz del niño era ronca, casi quebrada. Algunos transeúntes se detuvieron. Lo miraron con una mezcla de curiosidad e inquietud. Una mujer sacudió la cabeza y le susurró a su marido: «Está imaginando cosas, pobrecito». Su madre probablemente se escapó. Un anciano con bastón se acercó, miró el contenedor de basura y luego al niño. Finalmente, sacudió la cabeza: «Imposible, no hay nada ahí dentro más que basura. Nadie podría estar dentro». La multitud se dispersó lentamente. Nadie levantó la tapa, nadie se atrevió a intentarlo. Dejaron al niño llorando, como si su súplica no tuviera nada que ver con ellos. Alexander frunció el ceño. Estaba a punto de seguir caminando cuando de repente sintió un tirón en la chaqueta de su traje. El niño había corrido hacia él, aferrándosele con fuerza, su voz temblorosa pero urgente. «Señor, por favor, créame. Mi mamá está ahí dentro. No la van a salvar». Las pequeñas manos del niño, manchadas de tierra, se aferraron a su costosa chaqueta. Las cejas de Alexander se fruncieron ante el contacto. Se agachó, encontrándose con el rostro bañado en lágrimas del niño. Esos ojos, grandes y brillantes, resplandecían con una desesperación desnuda. Pero la razón prevaleció rápidamente. Alexander apartó las manos del niño, su voz firme y fría. «Ve a buscar a tus familiares. No te aferres a mí». Le dio la espalda y se dirigió a la cafetería. Detrás de él, el llanto se hizo más fuerte, más desesperado. «Esta vez, digo la verdad. Mi mamá está ahí dentro. Por favor, créame». Unas risas burlonas surgieron de la pequeña multitud cercana. «Solo está imaginando cosas. Probablemente solo quiere llamar la atención». Alexander empujó la puerta de la cafetería. Pero antes de entrar, instintivamente miró hacia atrás. El niño se había desplomado en el suelo, abrazando un osito de peluche contra su pecho, sus pequeños hombros temblando. Luego levantó la cabeza y lo miró. Esa mirada no era el puchero travieso de un niño enfurruñado. Era la mirada de alguien a punto de perder toda esperanza, una súplica que se clavó profundamente en su mente. Alexander se estremeció, forzándose a darse la vuelta. Entró, pero cuando se sentó, su mano descansó sobre la taza de café, incapaz de levantarla. En su cabeza, las palabras del niño seguían resonando: «Mi mamá está ahí dentro». Un grito de ayuda que se aferraba como una espina, presionando sus pensamientos, dejándolo extrañamente inquieto. Afuera, caía la noche. La pequeña figura del niño aún permanecía junto al contenedor de basura.
La ruidosa ciudad seguía su rutina habitual, pero nadie se detuvo, nadie excepto Alexander. Había intentado apartar la vista, pero no podía borrar esa mirada de su mente. Lo que Alexander no sabía era que darle la espalda hoy marcaría el comienzo de un secreto aterrador, uno que toda la ciudad nunca hubiera imaginado. ¿Alguna vez has visto a un niño pidiendo ayuda, y nadie le creyó? ¿Sabes cuán profundamente eso te persigue? La puerta del garaje se cerró, y la figura de Alexander se movió lentamente por el vasto pasillo de la mansión. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, cada golpe hueco un recordatorio de que estaba solo allí. Se aflojó la corbata, puso un vaso de whisky sobre la mesa de roble y se desplomó en el sillón. Hacía mucho tiempo que su mente no se sentía tan intranquila. Pero tan pronto como cerró los ojos, el rostro de Daniel, bañado en lágrimas, apareció. El niño se había aferrado al dobladillo de la chaqueta de su traje, repitiendo la misma súplica desesperada: «Mi madre está ahí dentro». Aunque Alexander lo había ignorado esa tarde, esos ojos ahora se clavaban en sus pensamientos como una hoja silenciosa. Dio un sorbo al whisky ardiente, esperando que borrara la imagen, pero no fue así. Se levantó, pasó por el pasillo flanqueado por viejos cuadros y se detuvo en el gran ventanal. Afuera, la oscuridad cubría la ciudad. El reloj de pie tic-taqueaba constantemente de fondo. Todo estaba en calma, sin embargo, dentro de Alexander, una tormenta rugía. ¿Por qué?, se preguntó, esos ojos le pesaban tanto. Hasta altas horas de la noche, Alexander cayó en un semisueño. En su sueño, se vio a sí mismo, un niño de 8 años, de pie en la plaza del pueblo décadas atrás. El niño levantaba la mano pidiendo ayuda, pero los adultos solo negaban con la cabeza al pasar. Nadie se detuvo, nadie creyó. La imagen se difuminó en el rostro de Daniel, los dos pares de ojos desesperados fusionándose en uno solo. Alexander se despertó sobresaltado, con la frente perlada de sudor y la respiración entrecortada. Se sentó erguido, escaneando la tenue habitación. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Con una mano temblorosa en la cara, susurró: «Esos ojos, no puedo ignorarlos». En ese momento, la fría y distante coraza que había construido con tanto cuidado comenzó a agrietarse. Detrás de ella se agitó una parte de sí mismo que creía muerta hace mucho tiempo, la compasión y el dolor enterrado de haber sido olvidado. Alexander se levantó de la cama y buscó el whisky, pero su mano se detuvo a mitad de camino. Dejó el vaso y se sentó inmóvil durante un largo rato. La oscuridad de la mansión parecía cerrarse sobre él, pero por primera vez, el silencio no trajo paz. Se sentía como una sentencia, un recordatorio de la elección que había hecho al dar la espalda esa tarde. Se preguntó si realmente había alguien en ese contenedor de basura, si las palabras del niño no eran solo una ilusión, ¿que había abandonado entonces? Alexander permaneció sentado en silencio en la oscuridad, sin saber que el recuerdo inquietante que acababa de resurgir pronto lo arrastraría de vuelta a esa calle, en ese mismo día, donde la verdad esperaba para destrozar todas las creencias que toda la ciudad sostenía. El amanecer se filtró entre los rascacielos, tiñendo la ciudad en tonos grises mientras se despertaba. El aire matutino todavía estaba frío, llevando el distintivo aroma del rocío nocturno, mezclándose con el aroma de ollas humeantes de po y arroz pegajoso que se preparaban para la venta. El rítmico barrido de la escoba de bambú de un barrendero contra el pavimento resonaba constantemente, como la respiración mesurada de un nuevo día. Dentro del elegante Bentley negro, el silencio era casi absoluto. Alexander estaba sentado inmóvil al volante, sus ojos grises como la ceniza fijos en el escaso tráfico. A estas alturas, debería haber estado en la sala de juntas, preparándose para un negocio multimillonario. Sin embargo, su mente no podía escapar de la imagen de la noche anterior, esa mirada empapada, a la vez de pánico y súplica, del niño, grabada en él como un ogro. Removió un rincón áspero de la memoria que había pasado años tratando de enterrar. Solo un niño delirante, murmuró la voz de la razón en su cabeza. Le di dinero, eso es suficiente. Pero la razón no pudo suprimir la creciente inquietud que se agitaba en su pecho. La mano que llevaba el Patek Philippe se apretó en el volante. Después de unos segundos de lucha interna, Alexander de repente giró bruscamente el volante, haciendo que el coche de lujo se deslizara fuera de la carretera principal hacia una calle lateral estrecha. No podía explicar el impulso, solo sabía que tenía que volver. El callejón apareció a la vista, húmedo, sucio,
peor de lo que recordaba. El hedor a basura sin recoger le llegó directamente a la nariz. Charcos de agua estancada captaban la tenue luz de la mañana. Y justo allí, junto a un contenedor de basura de metal oxidado, una pequeña figura estaba encorvada e inmóvil. El niño seguía allí. Alexander se quedó helado, su corazón dio un vuelco. Había asumido que una vez que el niño tuviera el dinero, habría ido a buscar comida, un lugar donde dormir. Nunca imaginó que el niño se había sentado allí durante toda la larga y helada noche. El rostro del niño estaba pálido, manchado de mugre. Sus delgados hombros temblaban violentamente bajo una camisa gastada y arrugada, húmeda por el rocío. No solo temblaba por el frío, sino por el agotamiento y el miedo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, tan hinchados que apenas podía abrirlos, mirando fijamente al vacío. En sus frágiles brazos, todavía abrazaba un osito de peluche raído y deshilachado, como si fuera su único compañero, su última fortaleza en el mundo. El suave ronroneo del motor del Bentley pareció ensordecedor en el silencio del callejón. El niño se sobresaltó, levantando la cabeza. En esos ojos secos y cansados, un frágil atisbo de esperanza parpadeó. En el momento en que reconoció el coche familiar, se puso de pie a duras penas, sus débiles piernas casi cediendo. Y entonces, con una explosión de fuerza que nadie podría haber esperado, de repente corrió hacia Alexander, quien acababa de salir del coche. «¿Tú, has vuelto?» Su voz estaba ronca, deshecha por todo el llanto y el aire nocturno. Corrió hacia adelante, no para mendigar, sino como un niño que se ahoga aferrándose a un salvavidas. Sus pequeñas manos sucias se aferraron fuertemente a la fina tela de los costosos pantalones del traje de Alexander. «Por favor, salve a mi mamá, por favor sálvela. No tengo a nadie más». Alexander se agachó, sintiendo el agarre débil pero desesperado. La visión del niño, perdido, agotado, pero tercamente aferrado durante toda la larga noche junto a un sucio contenedor de basura, provocó un agudo y desconocido dolor en su pecho. En ese instante, el pasado volvió como una presa rota. Se vio a sí mismo, años atrás, un niño delgado y desesperado de pie entre una multitud y gritando una horrible verdad, solo para encontrarse con ojos dudosos y palabras despectivas. Esa vieja sensación de impotencia, ese grito ahogado atascado en su garganta, de repente volvió a la vida, más poderoso que nunca. Dejó escapar un suspiro silencioso, la frialdad habitual en su voz derritiéndose en un tono bajo y áspero. «Hijo, has estado sentado aquí toda la noche». El niño asintió con fuerza, nuevas lágrimas brotando de sus ojos hinchados. Tenía miedo de que si me iba, mamá desaparecería de verdad. Tenía que quedarme a vigilar. Sé que todavía está ahí, me está esperando. Alexander miró hacia el contenedor de basura golpeado. No era más que un objeto sin vida, sentado en silencio bajo el sol de la mañana. Pero la certeza del niño, la fe inquebrantable en sus ojos, hacía imposible descartar sus palabras como el divagar de un niño aterrorizado. Algunos transeúntes comenzaron a darse cuenta. Una mujer que vendía arroz pegajoso pasó, echó un vistazo y luego chasqueó la lengua. «Pobre niño», dijo. «Ha estado balbuceando así desde ayer por la tarde. Debe haberse asustado demasiado. No está bien de la cabeza, solo un delirio. Nadie podría sobrevivir en un contenedor de basura». Los susurros punzaron los oídos de Alexander como agujas afiladas. Su pecho se sentía pesado. Cualquier otro día, habría ignorado semejante tontería. Pero hoy, frente a esos ojos, que lo miraban con tanta confianza, no pudo. Una vez había sido abandonado por todo el mundo. Sabía demasiado bien lo insoportable que era ese dolor. Alexander se arrodilló, bajando a la altura del niño. El gesto dejó al niño aturdido. Puso su gran mano sobre los hombros delgados y temblorosos del niño. «Está bien, muchacho. Llamaré a alguien para que lo revise, pero tienes que prometerme que mantendrás la calma». El niño ahogó las lágrimas, su pequeña mano temblaba al agarrar los dedos de Alexander. Usted me cree, ¿verdad, señor?» La pregunta se escapó como un susurro, llevando cada ápice de esperanza y miedo dentro de ella. Alexander respiró hondo y sacó su teléfono Vertu. No respondió a la pregunta del niño con palabras, sino con acción. Marcó directamente al sheriff Harris. «Harris, soy yo,
dijo secamente, omitiendo cualquier saludo. Necesito que envíes a alguien de inmediato al callejón junto a la plaza del pueblo. Hay una posibilidad de que alguien haya quedado encerrado dentro de un contenedor de basura público. Quiero que lo revisen de inmediato. Al otro lado, Harris soltó una risa corta, su voz aún adormilada y teñida de sarcasmo. «Alexander, ¿estás seguro de esto?» Todos por aquí conocen las historias disparatadas del huérfano. Tiene mucha imaginación. Alexander miró hacia abajo a los ojos enrojecidos por las lágrimas que lo miraban fijamente, sin perderse ni un solo atisbo de expresión. Su agarre se apretó alrededor del teléfono, su voz bajando, fría como el hielo, cada palabra llevando el peso del hierro. «No lo diré 2 veces. Ven aquí ahora». Colgó sin esperar la respuesta de Harris. Luego se dio la vuelta, encontrándose de frente con la mirada llena de lágrimas del niño. «Vendrán», dijo con firmeza. «No sé qué pasó, pero si crees que tu madre está allí, entonces yo te creeré». Esas palabras fueron como una llave, abriendo de golpe la puerta que el niño había luchado toda la noche por mantener cerrada. El último muro de defensa se derrumbó. Se echó a llorar desconsoladamente, ya no con los gemidos ahogados de la contención, sino con el grito crudo e incontrolable de un niño que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Por primera vez, a través del velo de las lágrimas, una chispa de esperanza real parpadeó en sus ojos. Alexander se sintió un poco incómodo, su mano grande y áspera dudando antes de finalmente levantarla y dar una suave palmada en la pequeña espalda que se sacudía con cada sollozo. Levantó la vista, mirando el silencioso contenedor de basura. De repente, ya no parecía un objeto inanimado. Se alzaba como una caja de Pandora, albergando un secreto espantoso en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento ominoso, diferente a todo lo que había sentido antes. A lo lejos, el ulular de las sirenas de la policía comenzó a resonar, acercándose con cada segundo que pasaba. Alexander no tenía idea de que en solo unos minutos, cuando se levantara la tapa del cubo de basura, lo que yacía dentro cambiaría su vida para siempre. El ulular de una sirena rompió la quietud de la madrugada, acercándose, más urgente, más despiadado. El sonido era como una cuchilla, raspando contra la falsa paz del callejón, poniendo todo en movimiento. Una multitud comenzó a reunirse, al principio solo unos pocos compradores curiosos, luego vecinos asomándose por las ventanas de sus apartamentos. Susurros y especulaciones surgieron como un enjambre de abejas perturbadas. El niño, Daniel, temblaba violentamente en los brazos de Alexander. Las sirenas de la policía no le trajeron ninguna sensación de seguridad. En cambio, despertaron un miedo vago y roedor. Temía que estas personas tampoco le creyeran, lo echaran, como todos los demás. Sus ojos llenos de lágrimas se alzaron hacia Alexander, suplicando en silencio una garantía. En respuesta a esa mirada, Alexander hizo algo que ni él mismo había esperado. Suavemente tiró de Daniel detrás de él, su alta figura formando un escudo entre el niño y las miradas curiosas, el caos que estaba a punto de desatarse. Su mano permaneció firme en el hombro del niño, un apretón constante y tranquilizador que hablaba más fuerte que las palabras. En ese simple acto había una promesa tácita: estás a salvo conmigo. 2 coches patrulla se detuvieron con un chirrido en la entrada del callejón. El jefe de policía Harris salió del primero, con la cara hinchada por el sueño y grabada con irritación. Era un hombre corpulento de mediana edad, su uniforme ajustado a los botones, sus pequeños y penetrantes ojos siempre brillando con sospecha. Alexander llamó Harris, forzando un tono de amabilidad que apenas disfrazaba su sarcasmo. Realmente has causado revuelo esta vez, movilizado a todo mi equipo por un niño paranoico. Alexander ignoró el reproche. Inclinó la barbilla hacia el contenedor de basura, sus ojos como el hielo. Haz tu trabajo, Harris. Revísalo. Harris chasqueó la lengua, haciendo señas a 2 oficiales. Bien, bien, veamos qué clase de tesoro tenemos ahí dentro. 2 agentes de policía, uno mayor y otro más joven, se acercaron al contenedor de basura con una actitud perezosa. Intercambiaron una mirada, se encogieron de hombros, pensando claramente que aquello no era más que una broma inútil. El agente más joven golpeó con su porra el contenedor metálico. Tac, tac, tac. El sonido resonó seco y hueco. Sin respuesta.
Se volvió hacia Harris, negando con la cabeza. Nada, señor. Probablemente solo un gato o una rata. Harris se volvió hacia Alexander, la sonrisa en sus labios profundizándose con burla. ¿Ves? Te lo dije. La próxima vez que te apetezca hacer caridad, simplemente dona al fondo de la policía en lugar de hacernos perder el tiempo así. El pecho de Alexander se oprimió. Un atisbo de duda se coló en su mente. ¿Podría haberse equivocado? ¿Había dejado que un momento de piedad nublara su juicio, solo para quedar como un tonto delante de todos? Miró a Daniel, escondido detrás de él. El rostro del niño estaba pálido, sus labios apretados tan fuertemente que sangraban. La pequeña chispa de esperanza en sus ojos se desvanecía rápidamente, reemplazada por una desesperación pura y aplastante. No, susurró Daniel, con la voz quebrada. Mi mamá está ahí. Sé que sí. Al ver que los agentes estaban a punto de marcharse, el niño de repente se soltó de la protección de Alexander y se lanzó hacia adelante, su grito rompiendo el aire. Mamá, ¿me oyes? Soy yo, Daniel. Mamá. Su joven y angustiado grito resonó por el callejón, rebotando en las paredes cubiertas de musgo, perforando los oídos de todos los presentes. La multitud quedó en silencio. La sonrisa de Harris se desvaneció. Todos los ojos se volvieron hacia el niño, ahora desplomado contra el frío metal, golpeándolo con sus pequeños puños. Y entonces, en el silencio sofocante, surgió un sonido. Clunk. Era débil, casi imposible de captar. Quizás era solo una botella de plástico cayendo dentro, quizás solo imaginación. El oficial mayor levantó una mano para pedir silencio. Pegó la oreja al contenedor. Clunk, clunk. Esta vez, fue más claro, débil, irregular, pero inconfundible, un golpe deliberado desde el interior. El oficial se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Balbuceó, volviéndose hacia Harris. Jefe, ¿realmente hay algo ahí dentro? El aire se congeló. La duda y la burla se esfumaron de cada rostro, reemplazadas por una única expresión, horror. Los susurros murieron al instante, reemplazados solo por inspiraciones de miedo. El estrecho callejón de repente se sintió sofocante, claustrofóbico. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Su corazón latía violentamente en su pecho. Tenía razón. El niño no había mentido. Ábralo ahora, rugió Harris, todo rastro de pereza desaparecido, reemplazado por la urgencia de un hombre que cumple con su deber. Traigan una palanca, ábranlo. El joven agente se apresuró a volver al coche patrulla y sacó una larga pata de cabra. El contenedor de basura era de tipo industrial antiguo, su pesada tapa metálica oxidada, abollada y encajada con fuerza contra el borde. Los dos agentes trabajaron juntos, uno sujetando, el otro esforzándose con todas sus fuerzas para aflojar la tapa. Chirrido. El metal chilló, un sonido penetrante, casi de otro mundo. Poco a poco, comenzó a abrirse una brecha, y con ella se derramó un olor horrible. No era solo el olor agrio y podrido de la basura, llevaba consigo humedad, un olor rancio y mohoso teñido de descomposición, el olor del dolor, de la vida apenas aferrándose a la desesperación. Varios en la multitud se cubrieron la nariz instintivamente, mientras que algunas mujeres débiles comenzaron a tener arcadas. El estómago de Alexander se revolvió. Agarró los hombros de Daniel con más fuerza, tratando de proteger al niño de lo que estaba a punto de revelarse. Van. Con un último esfuerzo, la tapa salió volando, se volteó hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared de ladrillo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Silencio. Nadie se movió, nadie respiró. Dentro del contenedor, enterrado entre sucias bolsas de plástico, grasientos envases de comida para llevar y otros desechos viscosos, había un cuerpo humano. Era una mujer, su largo cabello negro enmarañado de sangre y suciedad cubría la mayor parte de su rostro. Su vestido, antes con un hermoso estampado floral, colgaba hecho jirones, rasgado y manchado. Su cuerpo estaba magullado, marcado con contusiones moradas que hacían estremecer a los espectadores. Un ojo estaba hinchado y cerrado, sus labios partidos y agrietados. Profundas marcas de cuerda rodeaban sus muñecas, en carne viva y rojas.
Yacía acurrucada inmóvil como una muñeca de trapo desechada. Si no fuera por el leve subir y bajar de su pecho, cualquiera habría pensado que ya había muerto. El silencio se rompió con un grito. Una mujer de la multitud se desplomó en el suelo, con el rostro descompuesto. Luego vinieron más chillidos, jadeos de horror, que se propagaron por el callejón. Dios mío, esto no puede ser real. Es una persona. ¿Realmente hay alguien ahí? Llamen a una ambulancia ahora. El caos estalló. Incluso Harris, el experimentado y curtido Harris, palideció. Tomó su radio y ladró: Unidad médica de emergencia a la callejón 14, junto a la plaza central. Víctima femenina, estado crítico, repito, estado crítico. Pero en medio del alboroto, otro sonido se abrió paso, un sonido que traspasó cada corazón que lo escuchó. Mamá. Daniel, que había permanecido congelado detrás de Alexander todo este tiempo, susurró la palabra. Su pequeño cuerpo tembló al dar un paso adelante, sus ojos fijos en la figura rota dentro del contenedor de basura. Luego el niño rompió a llorar. Mamá. Esto no era un gemido, ni un grito suplicante. Era un grito arrancado de las profundidades de la agonía, el grito de terror embotellado durante un día y una noche, ahora liberándose. Se lanzó hacia el contenedor, sin importarle los agentes que intentaban retenerlo. Mamá. Mamá, soy yo. Te encontré, mamá. El niño arañó el borde, sus pequeñas manos extendiéndose desesperadamente hacia el cuerpo apenas respirando de su madre. La mujer, Clara, pareció escuchar la voz de su hijo. Con un esfuerzo extraordinario, se movió levemente. Su único ojo restante luchó por abrirse, buscando la figura familiar. Sus labios agrietados temblaron, formando un sonido débil y roto: Daniel. Alexander se quedó inmóvil. No podía apartar la vista de la escena ante él. Anoche lo había ignorado. Si se hubiera vuelto a alejar esta mañana, esta mujer podría no haber tenido ninguna oportunidad de vivir. Un escalofrío le recorrió la espalda. La multitud estalló en caos. Algunos se taparon la boca en estado de shock, otros retrocedieron, y algunas mujeres rompieron a llorar de lástima. Todos compartían el mismo pensamiento: el niño había estado diciendo la verdad. Harris titubeó, su voz quebrándose. Llamen a una ambulancia, rápido. Alexander apretó los puños. Por primera vez en años, sintió su pecho oprimido por algo que creía muerto hace mucho tiempo: el remordimiento. Daniel levantó sus ojos llenos de lágrimas, fijándolos en Alexander, como si le grabara la pregunta: ¿por qué no me creyó ayer? Alexander desvió el rostro, pero sus hombros se encorvaron pesadamente. Sabía que a partir de ese momento, todo había cambiado. El hospital tenía un olor inconfundible, una mezcla fría de antiséptico, sufrimiento silencioso y esperanza frágil. Ese olor se aferraba al costoso traje Armani de Alexander, un cruel recordatorio de que había entrado en un mundo completamente diferente, uno donde su dinero y poder no significaban nada contra la fragilidad de la vida humana. Se sentó en el duro banco de metal de la sala de espera, con la espalda perfectamente recta, una postura completamente diferente a la comodidad de su oficina con paneles de caoba o el asiento de cuero de su Bentley. Habían pasado 3 horas desde que la ambulancia se había llevado a Clara, 3 horas que a Alexander le parecieron un siglo entero. No había pronunciado una sola palabra en todo ese tiempo. Simplemente se sentó allí inmóvil como una piedra, mientras una violenta tormenta arrasaba en su mente. A su lado, Daniel se había quedado dormido por el puro agotamiento. La cabeza del niño descansaba contra su costado, sus pequeños brazos aferrados a un osito de peluche sucio como si fuera un tesoro. De vez en cuando, su pequeño cuerpo se sacudía en sueños, sus labios moviéndose con gritos a medio formar de mamá. Cada vez, Alexander sentía una hoja invisible clavarse más profundamente en su pecho. Era un hombre acostumbrado a dirigir un imperio, sin embargo, allí estaba, completamente indefenso ante un niño desmoronándose. En silencio, se quitó la chaqueta del traje y la cubrió cuidadosamente sobre el tembloroso cuerpo de Daniel. El calor de la costosa tela pareció calmar al niño, se movió ligeramente, luego se acurrucó más cerca del costado de Alexander, buscando seguridad. Ese pequeño acto, un simple e instintivo gesto de cuidado, dejó a Alexander con un dolor amargo. Podía ofrecerle al niño el calor de una chaqueta,
pero había fallado en darle confianza cuando más la necesitaba. En el otro extremo del pasillo, el sheriff Harris iba y venía, con el rostro tenso por la fatiga y la tensión. Lanzó una mirada a Alexander, una mezcla de curiosidad e irritación parpadeando en sus ojos. Lo que había comenzado como una pequeña alteración se había convertido en un caso grave, uno destinado a la primera página de todos los periódicos. Señor Knight, se acercó finalmente Harris, con voz baja y firme. Debería irse a casa. No hay nada que hacer aquí. Nosotros nos encargaremos del niño y de los servicios sociales. Alexander levantó la mirada, sus ojos grises como la ceniza, normalmente fríos y distantes, ahora rebosantes de un crudo tormento. Me quedaré, dijo con voz ronca. Me quedaré hasta que sepa con certeza que ambos están a salvo. Harris se encogió de hombros, dejándolo pasar. Puede que no le gustaran los hombres ricos, pero podía reconocer una verdadera determinación cuando la oía en la voz de un hombre. Justo en ese momento, las puertas de la sala de emergencias se abrieron. Un médico de mediana edad con un rostro cansado y profundamente marcado salió, bajándose la mascarilla. ¿Quién es la familia de la paciente Clara Thorne? Daniel se despertó sobresaltado, incorporándose como un resorte. Mi mamá. ¿Cómo está mi mamá? Se aferró a la bata del médico, sus ojos bien abiertos llenos de esperanza y miedo. El doctor miró al niño con tranquila simpatía, antes de volverse hacia los oficiales. La paciente está fuera de peligro inmediato. Su estado es grave, deshidratación severa, hipotermia, múltiples lesiones en tejidos blandos por todo el cuerpo, claros signos de haber sido golpeada y atada. Afortunadamente, no hay daño orgánico crítico que ponga en peligro directo su vida. Hemos tratado las heridas, administrado líquidos intravenosos y analgésicos. Ahora está consciente, pero todavía extremadamente agitada y traumatizada. Cada palabra que el doctor pronunció, deshidratación, hipotermia, múltiples lesiones, fue otro golpe de martillo en el pecho de Alexander. Eran las consecuencias tangibles de su negligencia. Daniel rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El niño se dio la vuelta y se abrazó a la pierna de Alexander. Tío, mi mamá va a estar bien. Va a estar bien. Alexander se quedó inmóvil por un momento, luego su gran mano se posó vacilante sobre el cabello despeinado de Daniel, dándole una suave palmada. Doctor, ¿podemos entrar y tomar su declaración ahora?, preguntó Harris rápidamente, con voz urgente. Necesitamos atrapar al perpetrador lo antes posible. Solo 5 minutos, sheriff, y por favor, sea amable. Acaba de sufrir un terrible trauma psicológico. El doctor asintió y se dio la vuelta. Harris le hizo una señal a una oficial para que lo siguiera. Sin dudarlo, Alexander también se puso de pie. Daniel se aferró firmemente a su mano. Alexander miró al niño, luego a Harris, su mirada sin dejar lugar a la negativa. Harris entendió y asintió brevemente. La habitación del hospital era blanca y fría, y solo se escuchaba el pitido constante de los monitores. Clara yacía en la cama, con el rostro hinchado y pálido contra la almohada. 4 líneas serpenteaban por su brazo magullado. Pero cuando vio a Daniel entrar, sano y salvo, caminando junto al hombre alto, sus ojos parpadearon con la más débil chispa de vida. Daniel, hijo mío. Su voz era ronca, frágil, como un hilo a punto de romperse. Mamá. Daniel se abalanzó hacia adelante, hundiendo la cabeza en la cabecera de la cama y agarrando su mano fría. Estaba tan asustado, pensé que nunca más te vería. Clara luchó por levantar su mano libre y acariciarle el pelo, las lágrimas rodaban por sus mejillas maltratadas. Estoy aquí. Siento mucho que hayas tenido tanto miedo. La oficial colocó suavemente una mano sobre el hombro de Daniel, indicándole que retrocediera un poco. Harris se acercó, bajando su tono al registro más tranquilo posible. Señorita Thorne, lamento mucho molestarla en este momento, pero el tiempo es crucial. ¿Puede decirnos quién le hizo esto? La mirada de Clara pasó del amor al terror más absoluto, su cuerpo tembló incontrolablemente. Miró a Harris, luego a Alexander, el extraño, pero el único que había vuelto y creído a su hijo. Su presencia pareció darle un rastro de valor. Respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas. Fue mi hermano, susurró, cada palabra hiriendo su propio corazón.
Fue Marcus. El nombre quedó suspendido en el aire. Harris frunció el ceño y le hizo una señal a la oficial para que tomara notas rápidamente. ¿Marcus Thorne? ¿Puede contarnos más? Nuevas lágrimas brotaron, esta vez de rabia y el insoportable dolor de la traición de su propia sangre. Él quería quedarse con la casa y los pequeños ahorros que mis padres me dejaron. Ellos murieron jóvenes, solo nosotros dos nos teníamos el uno al otro. Siempre confié en él. Su voz se quebró en sollozos. Hace 2 noches, vino con unos papeles. Dijo que eran formularios de poder para ayudarme a gestionar las cosas, arreglar la casa para venderla a un mejor precio. Me dijo que me concentrara en cuidar a Daniel, que él se encargaría de todo lo demás. Yo le creí. Firmé sin leer con atención. Cerró los ojos como para bloquear el recuerdo. Pero anoche volvió. Su cara era diferente. Dijo que esos papeles eran en realidad una transferencia total de todos mis bienes a él. Me negué, le dije que iría a la policía. Entonces perdió el control. Dijo que yo era una carga, que Daniel y yo no merecíamos nada. Él me golpeó. Me ató y dijo que si no desaparecía, también lastimaría a Daniel. Daniel se quedó temblando junto a Alexander, con la mano tapándose la boca mientras escuchaba la pesadilla que se repetía. Una fría furia hervía en el pecho de Alexander. Había enfrentado a oponentes despiadados en los negocios, pero la crueldad de un hombre que se volvía contra su propia hermana y sobrino era maldad a un nivel completamente diferente, una erosión de la humanidad misma. Clara continuó, su voz flaqueando. Me obligó a beber algo, mi cabeza se adormeció. Cuando desperté, estaba en la oscuridad, sofocante, asquerosa. No sabía dónde estaba. Grité, pero nadie me escuchó. Pensé que moriría allí hasta que escuché la voz de mi hijo. La voz de Daniel fue lo único que me hizo volver. Usé cada gota de fuerza que me quedaba para golpear las paredes de ese contenedor. Cada palabra era un golpe a la conciencia de Alexander. Esto no era solo un ataque, era la traición más cruel de la persona en la que más confiaba. Miró a Clara, luego a Daniel temblando a su lado. Vio claramente el horror que habían soportado, en parte por su propia indiferencia. Cuando la declaración terminó, el rostro de Harris se endureció mientras se preparaba para emitir una orden de arresto contra Marcus. Pero Alexander sabía que no sería tan simple. Un hombre tan despiadado y calculador como Marcus ya habría planeado un escape. No sería atrapado fácilmente. Al ver a Clara caer en un sueño agotado, y a Daniel llorando en silencio a su lado, una férrea determinación cristalizó en Alexander. Su remordimiento no podía terminar como mera culpa, tenía que convertirse en acción. Se agachó, poniendo una mano sobre el hombro tembloroso de Daniel. Niño, dijo, su voz profunda y firme, ya no distante. Te prometo que no dejaré libre al hombre que lastimó a tu madre. Haré justicia para ambos. Daniel levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una frágil esperanza. Esta no era la promesa de un transeúnte, era el solemne juramento de Alexander Knight. No dejaría que la verdad fuera enterrada de nuevo. Esta batalla ahora era suya. La tormenta mediática golpeó más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. La mujer en el cubo de basura ya no era solo un titular sensacionalista local, se había convertido en una tragedia nacional, diseccionada en todos los canales. Y en el ojo de la tormenta, Marcus Thorne apareció no como un sospechoso, sino como una trágica figura principal. Alexander estaba sentado en una suite de hotel de lujo, transformándola en un centro de mando. El mundo de los contratos multimillonarios y los gráficos bursátiles había quedado muy atrás. Frente a él, en una pantalla de televisión de 60 pulgadas, estaba Marcus. El traje de hombre de negocios había desaparecido. Marcus vestía un suéter de cuello alto gris pálido, creando deliberadamente una imagen de humildad y confiabilidad. Estaba sentado frente a un famoso presentador de programas de entrevistas, su rostro cuidadosamente maquillado para conservar la apariencia de angustia, sus ojos estaban ligeramente rojos, como si no hubiera dejado de llorar durante noches. Señor Marcus, comenzó el presentador con sincera simpatía, ¿podría compartir con nosotros la condición de su hermana, la señorita Clara Thorne? Marcus exhaló, sus hombros caídos. Esto realmente ha sido una pesadilla. Clara,
solía ser una madre maravillosa, pero después de la muerte de su esposo, se desmoronó. Siempre creyó que alguien quería hacerle daño, a veces incapaz de distinguir lo que era real de lo que no. Intenté que recibiera tratamiento, pero la enfermedad solo empeoró. Se llevó la mano a la frente, temblando con perfecta precisión. Esa noche discutimos. Solo quería convencerla de que siguiera buscando tratamiento, pero ella creyó que yo iba tras sus bienes. Entró en pánico y se escapó. Nunca imaginé que se lastimaría a sí misma y se metería en un lugar tan horrible. Es mi culpa, nunca debí dejarla sola. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Todo el estudio quedó en silencio, cautivado por la imagen de un hermano devoto culpándose a sí mismo. El clímax llegó cuando el programa trajo a un experto, el Dr. Evans, un psicólogo de renombre, quien declaró, basado en los registros y el comportamiento que Marcus ha descrito, es muy probable que la señorita Thorne sufra de un trastorno delirante agudo. La autolesión y el esconderse en lugares sucios son signos clásicos de comportamiento autodestructivo. Alexander apretó el vaso en su mano, sus dedos se pusieron blancos. Una actuación impecable, cuidadosamente orquestada, con la mano del abogado David Chen claramente detrás. Marcus había allanado este camino mucho antes. La prueba llegó justo después de la emisión, cuando el sheriff Harris lo llamó. Knight, tenemos que suspender la orden de arresto. El abogado de Marcus acaba de presentar un conjunto completo de documentos, registros psiquiátricos, poder notarial y declaraciones de vecinos que afirman que a menudo gritaba sin razón. Todo cuadra. Los hematomas en su cuerpo no tendrán peso si se consideran autoinfligidos. Todo lo que podemos hacer es mantenerla bajo supervisión hospitalaria por su propia seguridad. Alexander rugió, ella es una prueba viviente, Harris. Sin testigos, y la palabra de alguien etiquetado como mentalmente inestable no se sostendrá en la corte. Harris suspiró. Marcus había ganado la primera ronda. Clara, una vez víctima, ahora era pintada como una peligrosa paciente mental. A la mañana siguiente, la tragedia se profundizó. Trabajadores de servicios sociales llegaron al hospital con el expediente psiquiátrico en mano. Decidieron que Daniel no podía quedarse con su madre. El niño gritó, debatiéndose en los brazos de una trabajadora social, tío Alexander, no dejes que me lleven. Mi mamá no está loca. Clara gritó, luchando contra las enfermeras y los oficiales que la sujetaban. Sus gritos desesperados resonaron por el pasillo hasta que las frías puertas del hospital se cerraron de golpe. La esperanza que había parpadeado apenas ayer se extinguió cruelmente. La opinión pública se había volcado por completo hacia Marcus. Pobre hermano menor, teniendo que cuidar a su hermana loca. Gracias a Dios por Marcus, de lo contrario su hijo sufriría. Alexander se tambaleó ante la injusticia. Regresó a su hotel, con la mente pesada. Desde la ventana, observando el flujo de coches abajo, supo que toda la ciudad había creído una mentira. No podía depender solo de la policía. Harris tenía buenas intenciones, pero sus manos estaban atadas. Para desbaratar la red que Marcus había tendido, Alexander necesitaba sus propias armas. Llamó a su abogado personal, David Tran. Encuentra los resquicios, reexamina cada documento, cada firma. El Dr. Evans, el notario. Necesito una evaluación independiente de un psiquiatra de primer nivel. Entendido, señor, pero no se detuvo ahí. Alexander marcó otro número, Jack Riley, un ex policía convertido en investigador privado, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Marcus Thorne. Quiero que desmenuces su vida, transacciones, conexiones, secretos. El dinero no es un problema. Riley soltó una risa áspera. Suena interesante, considéralo hecho. Cuando Alexander colgó, su ira se había endurecido en una fría determinación. Contempló la ciudad, no como un paisaje, sino como un tablero de ajedrez. Marcus había hecho el primer movimiento, pensando que solo se enfrentaba a una mujer frágil. Pero no sabía la verdad, acababa de despertar a una bestia. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una llovizna constante. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana de la habitación de Alexander, creando un ritmo que sonaba a la vez sombrío e implacable. Más allá del cristal, las luces de neón de la ciudad se difuminaban en manchas de color a través de la lluvia, brillantes pero distantes.
Alexander estaba allí, con un vaso de licor en la mano, aunque no había tomado un sorbo. Solo miraba al vacío, su mente divagando en otra parte. Pensó en Clara, confinada en el mismo hospital que se suponía que la curaría, despojada de sus derechos como madre, condenada por la sociedad como una loca. Pensó en Marcus, su rostro triste en la televisión, una actuación tan pulcra que había engañado a todos. Y, sobre todo, pensó en Daniel. ¿Dónde estaría el niño ahora, entre extraños, asustado, solo y quizás ya perdiendo la fe en el hombre que había prometido protegerlo a él y a su madre? Una hueca sensación de impotencia carcomía el corazón de Alexander. Sin un momento más de vacilación, dejó el vaso, cogió su abrigo y las llaves del coche. Tenía que ver a Daniel. El hogar de bienestar San Judas se alzaba a través de la lluvia, más desolado de lo que había imaginado, paredes de ladrillo gris manchadas de moho, ventanas enrejadas y un aire tan frío que parecía una prisión más que un refugio para niños. Después de una breve llamada con el ayuntamiento, a Alexander Knight se le concedió la entrada, siendo llevado a lo que llamaban una sala común. La habitación era amplia pero lúgubre. Algunos niños estaban dispersos, uno hojeando un libro, otro mirando fijamente por la ventana enrejada. Ni risas, ni voces de juego. En un rincón, Daniel estaba encorvado en una silla de plástico naranja, con la mirada vacía fija en el suelo. Abrazaba un osito de peluche gastado contra su pecho, sujetándolo como si fuera la última fortaleza contra un mundo desconocido. Cuando notó a Alexander, el niño se tensó. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos, solo para extinguirse con la misma rapidez. Instintivamente, abrazó más fuerte al oso, preparándose. «Hola, Daniel», Alexander habló suavemente, su voz temblorosa de una manera que nunca lo había estado en reuniones de millones de dólares. Acercó una silla frente al niño, sin apresurarse a preguntar, simplemente sentándose en silencio con él, escuchando la lluvia. Después de una larga pausa, Daniel murmuró: «Mi mamá está bien. Tu madre está recibiendo atención médica, y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para sacarla de allí», respondió Alexander con firmeza, no como un consuelo vacío, sino como una promesa. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas mientras susurraba: «Dicen que mi mamá miente, pero no es así. Lo escuché esa noche». El tío Marcus le estaba gritando muy fuerte. El pecho de Alexander se oprimió, el niño era un testigo. Bajó la vista hacia el osito de peluche maltratado al que Daniel se aferraba. Una costura áspera e irregular a lo largo del costado del oso le llamó la atención. A diferencia de las costuras limpias de fábrica, esta era tosca, apresurada, cosida con pánico. «Daniel, esta costura es inusual», dijo Alexander suavemente. El niño apretó el oso contra él, sus ojos enrojecidos brillando. «Mamá lo hizo. Dijo que Teddy guardaba un secreto para mí. No importa lo que diga nadie, no debo dejar que se lo lleven». «¿Secreto?». La palabra hizo que a Alexander se le erizara la piel. Clara había dejado algo. Respiró hondo. «Daniel, ¿puedes mostrarme?». «Lo prometo, lo mantendré a salvo para ti y para tu madre». Daniel dudó, pero finalmente asintió y le entregó el oso. Alexander descosió cuidadosamente las costuras, separando el relleno amarillento. Dentro, envuelto en una pequeña bolsa de plástico, había una unidad USB negra. La habitación pareció contener la respiración. Alexander la ocultó, devolvió el oso a Daniel y salió corriendo del hospital. Una vez dentro de su coche, conectó la USB al sistema. Solo apareció un archivo, para Daniel MP3. Primero un estallido de estática, luego la voz temblorosa de Clara. «Marcus, no puedes hacer esto. Eso pertenece a Daniel. Fue dejado por sus padres». Inmediatamente después, la voz de un hombre, familiar pero ahora escalofriantemente fría, expuso su verdadera naturaleza. «Cállate. Tanto tú como ese mocoso no son más que un peso muerto. Firma ahora, o los dos morirán en la inmundicia. Te haré arrojar a ti y a tu hijo donde nadie los encontrará jamás». Alexander se quitó los auriculares, con el rostro pálido. Esto ya no era una sospecha, esto era una prueba viviente, Marcus confesando robo y amenazas de asesinato. Llamó a su abogado David Tran de inmediato. «David, lo tenemos. Una grabación. Marcus lo admite todo».
La línea quedó en silencio, luego David bajó la voz. Señor, esto es un gran avance, pero no es suficiente. La grabación podría ser declarada inadmisible. Necesitaremos un experto para autenticarla y una cadena de custodia clara. Sin eso, la corte la desechará. Alexander entendió, la batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora, al menos, ya no tropezaban en la oscuridad. Clara había dejado una antorcha. Miró el edificio lúgubre bajo la lluvia donde Daniel todavía estaba sentado, abrazando su osito de peluche. En la mano de Alexander, la pequeña USB se había convertido en el arma más fuerte de todas, y juró que usaría hasta la última gota de su poder, dinero y voluntad para hacer que el mundo escuchara esa verdad, por Daniel y por la valiente madre que la dejó. La oficina de David Tran se encontraba en el último piso de una torre de cristal, sus paredes completamente revestidas de roble oscuro, una luz dorada que se derramaba sobre un escritorio minimalista. Normalmente, el lugar irradiaba una autoridad absoluta, pero esta noche el aire era tan pesado que apenas se podía respirar. En la enorme pantalla montada en la pared opuesta, una forma de onda verde parpadeaba y bailaba con cada palabra de la misteriosa grabación. Sentado frente a un banco de complejas computadoras estaba Miller, el analista de sonido. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, los dedos golpeando sin cesar como si marcaran el ritmo del destino mismo. Después de varios minutos de tensión, levantó la cabeza, su voz firme. No hay señales de empalme o edición. Este es el original, intacto. Basado en el ruido de fondo, creo que fue grabado en una habitación pequeña y sellada, muy probablemente dentro de la propia casa de Clara Thorne. El dispositivo de grabación no era más que un viejo teléfono celular, consistente con su situación financiera. David Tran exhaló profundamente y se levantó de la silla de cuero, su mirada se dirigió hacia Alexander Knight. Eso es suficiente para establecer la autenticidad, dijo, pero no es suficiente para derribar a Marcus. Argumentará que Clara lo incriminó, que lo provocó deliberadamente para obtener esta grabación. Incluso podría tergiversarlo como prueba de que conspiró contra su marido. Si llevamos esto a los tribunales ahora, nos aplastará en una sola audiencia. Alexander permaneció en silencio. Caminó hacia el cristal de pared a techo y miró la ciudad, que brillaba en la noche. Cada edificio, cada calle abajo, parecía una pieza en un vasto tablero de ajedrez, y él era el que se veía obligado a calcular cada movimiento. Luego dijo lentamente, encuéntrame una manera de hacerlo admisible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba solo en su lujosa habitación, haciendo girar un vaso de vino. Intentó saborear su calor, pero su mente estaba inquieta. Cuanto más pensaba, más incómodo se sentía. Algo no cuadraba. Recordó haber registrado la casa después de que Clara desapareciera, y el detalle que más le inquietaba era el osito de peluche desgastado de Daniel. Nunca había encontrado el teléfono de Clara. Su razón le gritó una posibilidad aterradora, ¿había Clara escondido algo dentro de ese juguete, y ahora podría estar en manos del niño? El vaso de vino se le resbaló de las manos, el líquido carmesí se extendió por la alfombra. Marcus se puso de pie de un salto, un brillo vicioso en sus ojos. Necesito recuperar ese oso antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, en el dormitorio del Instituto de Bienestar San Judas, Daniel se revolvía y sudaba, empapando su almohada. En su sueño, todavía veía a su madre siendo arrastrada, sus gritos ahogados por la oscuridad. Se despertó sobresaltado y abrazó a Scrooge. Solo cuando su mano tocó el pelaje gastado y andrajoso, sintió el más mínimo rastro de paz. Pero entonces la puerta del dormitorio crujió, y una sombra se deslizó, pasos suaves como los de un gato. Un hombre con una capucha negra caminó directamente hacia la cama de Daniel. Una mano áspera le tapó la boca al niño. El cuerpo de Daniel se sacudió, los ojos muy abiertos, el corazón latiéndole en el pecho. Silencio, niño, siseó el hombre, su voz cortando los oídos de Daniel como un cuchillo. ¿Dónde está el osito de peluche? Dámelo. Si gritas, tu madre nunca saldrá del hospital, ¿entendido? Daniel tembló, con lágrimas en los ojos, asintiendo una y otra vez. Muy dentro, sabía que Scrooge estaba debajo de la cama, donde lo había escondido. Justo cuando el hombre se agachaba, fuertes pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe.
Una figura alta bloqueó el paso, un brazo musculoso balanceando una porra. ¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí? El intruso maldijo, luego se lanzó por la ventana, desapareciendo en la noche lluviosa. Daniel se desplomó en el colchón, abrazando su almohada, su cuerpo temblando. El guardia se arrodilló a su lado, hablando suavemente. Todo está bien ahora, niño. El señor Alexander esperaba esto. Me dijo que te vigilara. Mientras la lluvia aún caía, Alexander entró en un café cerrado, la tenue luz parpadeando solo desde una lámpara de esquina. El inspector Harris ya estaba allí, sosteniendo un cigarrillo sin encender entre los dedos. Alexander dijo poco. Simplemente se sentó, colocó una tableta y reprodujo una grabación de audio. La voz de Marcus llenó la habitación, amenazas, gruñidos de rabia. Harris escuchó, su rostro palideciendo. Al fin, su mandíbula se tensó. «¿Ese bastardo?» «¿Eso es suficiente?», preguntó Alexander. «Es poderoso, pero no se sostendrá en la corte. Sus abogados lo destrozarán». Harris negó con la cabeza. Alexander puso otra carta sobre la mesa. Acaba de enviar a un hombre a irrumpir en el Instituto de Bienestar, amenazó a un niño de 8 años, tratando de conseguir esta USB. Tengo un testigo. Harris permaneció en silencio un largo momento, luego su puño golpeó la mesa. Bien, abriré una investigación encubierta, extraoficialmente. Solo yo y unos pocos hombres en los que confío. Pero escucha, Knight, si esto falla, Clara será declarada loca de por vida. ¿Estás preparado para eso? Alexander lo miró a los ojos. Abandoné el camino de vuelta hace mucho tiempo. Esa misma noche, Daniel fue trasladado a la finca fortificada de Alexander. El niño aún temblaba cuando Alexander se sentó junto a la cama y le puso una mano cálida en el hombro. Fuiste muy valiente, Daniel. Estás a salvo ahora. Te prometo que no dejaré que nadie te ponga una mano encima de nuevo. Daniel levantó la vista, los ojos todavía húmedos por las lágrimas pero con un raro atisbo de confianza. Abrazando fuertemente a Scruffi-Bear, susurró, «Mamá se salvará, ¿verdad, tío Alexander?» Alexander asintió lentamente. No estaba seguro, pero sabía que sacrificaría todo para cumplir esa promesa. Al día siguiente, Harris y David comenzaron a reconstruir el horario de Clara la mañana en que desapareció. Todo parecía inútil, hasta que una joven enfermera llamada Sara accedió a hablar. «Recuerdo ese día claramente», dijo Sara, con voz temblorosa. La señora Thorne llevó a su hijo para un chequeo. Cuando entró en el pasillo, un hombre bien vestido se le acercó. Discutieron. Solo escuché una parte, él le dijo, «Tienes que firmar esos papeles, no seas terca». Clara se veía aterrorizada, luego tomó a su hijo y se fue apresuradamente. ¿Estás segura de que era Marcus Thorne? David insistió. Sara asintió con firmeza. Nunca podría olvidar esa cara. Más tarde, cuando lo vi en la televisión, supe de inmediato que era el mismo hombre. Alexander intercambió una mirada con Harris. Esta era la primera grieta en la fortaleza que Marcus había construido. No lo suficiente para derribarla, pero suficiente para abrir un camino, y ambos hombres sabían que la batalla había comenzado. La oficina de David Tran, en la planta superior de la Torre de Cristal, se había convertido en un campo de batalla. La pizarra estaba atestada de notas, diagramas, cronogramas y manchas de rotulador rojo que se cruzaban como la telaraña de un depredador. El denso olor a café impregnaba el aire, nadie había dormido. Alexander, David y Harris estaban sentados alrededor de la mesa, con los ojos fijos en profunda concentración. En el centro, una pequeña unidad USB yacía en silencio, tan ominosa como una bomba de relojería. Las grabaciones por sí solas no bastarán, graznó Harris. David Chen nos destrozará. Necesitamos un motivo, una oportunidad y pruebas de que el informe médico era falso. Todos asintieron. La carrera había comenzado oficialmente, una caza en la oscuridad, donde ninguna de las partes sabía lo que la otra guardaba. Jack Riley, el investigador privado que Alexander había contratado, no tardó en traer un informe. Las reglas no le importaban, esa era su ventaja. Marcus está ahogado en deudas, dijo Riley durante una reunión en un estacionamiento abandonado.
Abrió un grueso expediente, lleno de fotos de vigilancia de casinos, pagarés manuscritos y declaraciones juradas obtenidas con dinero en efectivo. Si no consigue el dinero en un mes, no solo perderá su casa, también perderá algunos dedos. Alexander hojeó las páginas, con la mandíbula apretada. Este era el motivo. Mientras tanto, David y el equipo legal apuntaron al Hospital San Judas. Acusaron al Dr. Evans, el mismo hombre que había aparecido en televisión afirmando que Clara estaba delirante. La investigación reveló sus vínculos comerciales con una empresa que Marcus había financiado antes de que colapsara, deuda condonada a cambio de un informe médico fabricado. Las grietas se hacían visibles en las paredes de Marcus. Sarah, una joven enfermera, se convirtió en otra pieza crucial. Al principio, temblaba y se negaba, asustada por una amenaza oscura de un extraño. Pero Alexander inmediatamente puso guardias para su familia, las 24 horas del día. Una vez que supo que estaban a salvo, Sarah accedió a testificar. Había oído a Marcus gritar a Clara, presionándola para que firmara papeles, la misma mañana en que desapareció. Marcus, sin embargo, no se quedó quieto. Él y el abogado David Chen presentaron una serie de vecinos útiles, testigos pagados que juraron que Clara había estado gritando y hablando sola. Chen incluso presentó una moción para que Clara fuera internada en un centro psiquiátrico a largo plazo, un intento de borrar su voz por completo. Y entonces, una tarde, Daniel encontró un osito de peluche destrozado colgado en la valla de la mansión de Alexander, con el relleno saliendo, un ojo de plástico arrancado. El mensaje era inconfundible: todavía te estamos observando. El niño retrocedió aterrorizado, plagado de pesadillas. Alexander se quedó helado, la furia hirviendo en su interior. Marcus se había atrevido a amenazar a un niño. Las piezas finalmente encajaron, con los registros de deuda, el testimonio de Sarah y las pruebas de los turbios negocios entre Evans y Marcus. Harris solicitó una citación. Se fijó una audiencia pública. La guerra en la sombra estaba a punto de salir a la luz. El día del juicio, todo el pueblo parecía contener la respiración. El viejo juzgado estaba abarrotado hasta el tope. Afuera, los periodistas pululaban por las escaleras. Dentro, Clara se sentó junto a David Tran, su rostro pálido, pero sus ojos ardían con determinación. A su lado estaba Alexander, silencioso, inamovible, como una roca que se opone a la marea. Al otro lado del pasillo, Marcus entró con su abogado, David Chen. Llevaba la familiar máscara del hermano devoto, incluso logrando una sonrisa ante las miradas compasivas de algunos conocidos. Las diligencias se abrieron con la presentación de Chen. Habló con fuerza dramática, agitando registros psiquiátricos, un poder notarial y declaraciones de vecinos sobornados y supuestos expertos. Su señoría, concluyó, esto no es un crimen, sino una tragedia. Mi cliente solo intentaba salvar a su hermana de sus propios delirios. Un murmullo de susurros se extendió por la sala del tribunal, la duda parpadeó en más de unos pocos ojos. Clara bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Entonces David Tran se levantó, tranquilo, deliberado, con voz firme. Sí, Clara lloró después de la muerte de su esposo, pero el dolor no significa locura. Tenemos una testigo, la enfermera Sarah Miller. Sarah subió al estrado, su voz temblorosa pero clara. Describió la noche en que Marcus obligó a Clara a firmar los papeles en el hospital. Chen saltó de su asiento, burlándose de que había oído mal, que estaba fabricando. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente del jurado. David Tran siguió adelante. Levantó una bolsa de prueba sellada que contenía una unidad USB, encontrada dentro del osito de peluche de Daniel. Contiene una grabación de la noche en cuestión. La sala se congeló. El rostro de Marcus se descompuso, su mano temblaba sobre la mesa. «Objeción», gritó Chen. Pero la respuesta de Tran fue helada. «Tenemos un informe de un experto que verifica que el archivo está intacto. Solicitamos la reproducción inmediata». El juez asintió. Los altavoces crepitaron. La voz de Clara, suplicante, desesperada. Luego la voz fría y viciosa de Marcus, despojada de toda falsa dulzura: «Firma o tú y tu mocoso se pudrirán en la basura». La amenaza atravesó la sala como una cuchilla. Hubo jadeos, los espectadores retrocedieron, los jurados se miraron con disgusto.
Marcus estaba pálido como un fantasma, el sudor le corría por las sienes. Balbuceó, no, es falso. Me incriminaron. Pero nadie le creyó. Ahora Harris dio un paso al frente, asestando el golpe final. Presentó el expediente de investigación de Riley, deudas de juego, prestamistas, las asombrosas sumas que Marcus había estado desesperado por cubrir. El motivo es claro, declaró Harris. Tenía la intención de apoderarse de cada centavo de la herencia de su hermana. Aplastado bajo el peso de la evidencia, Marcus se desplomó en su silla, agarrándose la cabeza. Pero las palabras que realmente lo quebraron no vinieron de un abogado o un fiscal. Vinieron de un niño. Daniel, que había permanecido en silencio desde el principio, de repente se levantó. El niño temblaba, con los ojos húmedos por las lágrimas, pero su voz resonó fuerte. Usted encerró a mi mamá en el cubo de basura esa noche. Me escondí debajo de la cama. Lo vi todo. Usted la golpeó. Usted se la llevó. Toda la sala del tribunal quedó en silencio. Luego Daniel rompió a sollozar. Es un hombre malo. Destrozó mi osito de peluche. Es cruel. Ese grito infantil tuvo más peso que cualquier prueba legal. Traspasó directamente la conciencia de todos los presentes. La multitud estalló, lanzando maldiciones a Marcus. El juez golpeó el mazo una y otra vez, pero el orden era imposible de restaurar. Marcus se debatió, gritando su inocencia, pero sus palabras ya no significaban nada. Fue arrastrado por la policía bajo las miradas despectivas de todos. En el caos, Alexander levantó a Daniel en sus brazos, abrazando al niño fuertemente contra su pecho. Clara corrió y se derrumbó en su abrazo. Por primera vez, después de días de terror, sus lágrimas eran lágrimas de alivio. Los tres, una madre resiliente, un niño valiente y un hombre marcado por el arrepentimiento, permanecieron juntos en el ojo de la tormenta. Pero esta vez, habían ganado. Un mes después del juicio, la atmósfera en el pueblo, antes densa de susurros, sospechas y miedo, finalmente se había calmado. La luz del sol se derramaba sobre la calle principal, las tiendas reabrieron y las campanas de la iglesia sonaron por la mañana como para marcar un nuevo comienzo. En una prisión a más de 100 millas de distancia, Marcus había comenzado oficialmente a cumplir una condena de 20 años. En la primera página del periódico local, grandes titulares se extendían por la parte superior: el hermano impostor, la verdad expuesta. La foto del esposado, con la cabeza inclinada, puso fin a todo debate. Aquellos que una vez lo habían defendido ahora guardaron silencio. Nadie se atrevió a hablar de nuevo del llamado hermano devoto. Clara también fue finalmente reivindicada. Las autoridades de la ciudad ofrecieron una conferencia de prensa formal para disculparse públicamente por haber calificado precipitadamente su destino como un loca. Un certificado de honor restaurado le fue entregado en persona, mientras las cámaras parpadeaban sin cesar. Clara solo pronunció unas pocas palabras: no necesito gloria, solo quiero que a cada niño se le crea cuando habla. La sala quedó en silencio, y luego estalló una ola de aplausos largos y sostenidos. En la última fila, Sara, la enfermera que valientemente había dado un paso al frente para testificar, bajó la cabeza y sonrió con tranquilo alivio. Alexander se acercó, le estrechó la mano con fuerza y susurró: sin ti, la verdad habría sido enterrada. Gracias. Ese simple momento cerró una trama menor, pero fue suficiente para que todo el pueblo entendiera: la justicia solo se vuelve real cuando la gente común se atreve a decir la verdad. Mientras Clara necesitaba descanso y tratamiento, el tribunal concedió la tutela temporal a Alexander. El día que firmó los papeles de adopción, su mano tembló al sostener el bolígrafo. Un hombre que una vez creyó que no era digno de ser padre ahora era reconocido legalmente como el ancla de un niño. Para Alexander, era más que una responsabilidad, era una segunda oportunidad para reparar los errores de su pasado. Una clara mañana de fin de semana, con nubes delgadas como bufandas de seda, Alexander caminó con Daniel y Clara por la plaza del pueblo. El niño, que una vez había sido tan frágil, ahora se veía más sano, su pequeña mano aferrada fuertemente a la de Alexander. Clara se movía más lentamente, su rostro aún con rastros de cansancio, pero sus ojos habían recuperado la luz. De repente, Daniel se detuvo, levantó la mirada hacia él y habló. Su voz era pequeña pero firme, resonando en la tranquila mañana. Papá.
Alexander se quedó inmóvil, su pecho se apretó como en un torno. Se giró y se encontró con los ojos brillantes de un niño, ya no hinchados por el miedo, sino resplandecientes de confianza. Incapaz de contenerse, abrazó al niño. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Por todo el pueblo, la gente comenzó a contar la historia de estas 3 vidas, ya no como un escándalo, sino como prueba. A veces creer en la voz temblorosa de un niño puede ser suficiente para salvar una vida e incluso cambiar toda una comunidad. Un nuevo amanecer se posó sobre el pueblo, suave pero inquebrantable. Y bajo esa luz, nació una nueva familia, no de sangre, sino de fe, coraje y amor. Y así, nuestro viaje con Alexander, Clara y Daniel ha llegado a su fin. Desde un callejón oscuro y húmedo hasta una sala de tribunal que conmovió al pueblo, y finalmente a un amanecer lleno de luz, esta historia no es solo sobre una batalla entre el bien y el mal, es un profundo recordatorio de la fuerza extraordinaria oculta en las cosas más pequeñas, el grito de ayuda de un niño, un secreto escondido dentro de un osito de peluche gastado y, sobre todo, un solo acto de elegir confiar. Alexander Knight comenzó esta historia como un hombre que lo tenía todo, dinero, poder, estatus. Sin embargo, le faltaba lo más importante, la capacidad de escuchar con el corazón. La elección que hizo ese día, de volver con su coche al callejón, de creer en los ojos llorosos de Daniel en lugar de la fría lógica de su propia mente, no solo salvó la vida de un niño, salvó su propia alma. Descubrió que la mayor riqueza que una persona puede poseer no radica en lo que tenemos, sino en lo que nos atrevemos a dar, un poco de tiempo, un poco de confianza, un abrazo protector. Y quizás la mayor lección que deja esta historia es esta: en un mundo ruidoso y escéptico, a veces debemos aprender a callarnos, a dejar de lado nuestros prejuicios y escuchar de verdad las voces más débiles, porque la verdad que buscamos puede no encontrarse en lugares elevados, sino oculta en el susurro de un niño. Gracias por acompañar esta historia hasta su última página. Espero que a través de cada capítulo no solo hayas encontrado entretenimiento, sino también momentos de reflexión para ti mismo. Y no puedo evitar preguntarme, en tu propia vida, ¿alguna vez te has enfrentado a una elección entre la razón y la compasión? ¿O hubo un momento en que un pequeño acto de alguien cambió por completo tu forma de ver el mundo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría escuchar tus historias. Cuídense mucho y, sobre todo, nunca dejen de creer en el bien. Espero encontrarlos de nuevo en los viajes que están por venir.